La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Le doy la bienvenida a una nueva conversación con el Diario Agrícola. En el capítulo del día de hoy estamos con Catalina Castro Amenábar, la secretaria general de CONCA, la Confederación de Canalistas de Chile. Catalina, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, por supuesto. Mira, quiero partir como de la forma que siempre parto, que es entender un poquito cómo se relaciona mi invitado con el campo. Tú claramente estás relacionada directamente porque trabajas en una asociación que nos va a contar en la siguiente pregunta, pero me gustaría saber si desde toda tu vida siempre estuviste relacionada con el campo, cómo es tu conexión, quizás desde pequeña o ya más grande te enfocaste en el campo. Bueno, sí, más adelante vamos a entrar en detalle, pero yo vivo en el campo. Yo vivo en una comuna que se llama Sagrada Familia, una comuna rural de la región del Maule, netamente agrícola. Su fuerte eran las viñas en su minuto, hoy día la cereza, grandes exportadores de cereza. Tienen campo ahí en Sagrada Familia. En Sagrada Hay un Familia. campo súper grande de Garcés. Así es. Sí. Y yo vivo literalmente en el campo, viví toda la vida en el campo, por lo tanto es parte de cómo me crié. Bañarme en los canales era parte lógica de lo que hacíamos, hacer barquitos, jugar con barro, o sea, eso era la infancia y es la que le estoy transmitiendo hoy día a mis niños. Fantástico, ¿sabes? Parte esencial de tu vida el campo. Sí, es parte de la formación, del crecimiento. Hay muchas cosas que uno aprende en el campo y que vas entendiendo que te la dio eso, nomás el vivir en el campo. Y estar hoy día acá en Santiago es un esfuerzo tremendo, porque Santiago es ciudad ruidosa, rápida. A mí me despiertan literalmente los pajaritos en la mañana en el campo, entonces se agradece mucho la oportunidad que tuve de vivir en el campo, de mantenerlo hasta el día de hoy. Creo que soy afortunada de ello, así que más me gusta esto de poder relacionar mi trabajo con el campo, que es algo que en verdad a mí me gusta. De hecho, sin ir más lejos, me pasa con muchos de los invitados que son de fuera de Santiago, que me dicen que aparte de venir a algo como puntual como esto, les carga venir a Santiago, que es como una cosa así estresante, que están tan acostumbrados a otro ritmo de vida. Sí, yo la verdad vengo por trabajo, pero vengo por el día. Me tomo un bus a las 6 de la mañana y trabajo todo el día que tengo que estar acá y vuelvo, y cuando tengo que venir por cosas familiares o situaciones particulares con mis niños, es lo mismo. Mamá, vamos por el día. Perfecto. O nos vamos, oye, pero vamos a llegar muy tarde, no importa, prefiero despertar en el campo que en la ciudad. Sí. Buenísimo. Entonces, Catalina, ya que tenemos el contexto de dónde viene tu relación con el mundo agrícola, me gustaría partir por saber y entender un poco más de CONCA. ¿Qué es CONCA? ¿Qué es la Confederación de Canalistas de Chile? ¿Y de qué se trata todo esto? Mira, la CONCA es un gremio bastante antiguo, tiene alrededor de 80 años, y que asocia a todas las organizaciones de usuario de agua. ¿Quiénes son las organizaciones de usuario de agua? Las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua. Grupo de regantes asociados a un río o a un canal, ¿cierto? Tienen derecho y se asocian para, básicamente, administrar y gestionar el agua. Dependiendo de la fuente, si es una fuente natural o artificial, por ejemplo, una fuente natural es un río o un estero, se llama junta de vigilancia. En el caso de que la fuente sea artificial, se llama asociación de canalistas o comunidades de agua, porque los canales son artificiales, son creados por el hombre. Perfecto, perfecto. O sea, es netamente, la confederación es la organización de todas estas organizaciones. Exacto, de la organización de estas organizaciones. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones? Distribuyen el agua de Chile. Tú me vas a decir, pero ¿cómo distribuimos el agua? El agua para la agricultura, que el agua que viene del río
salga a ese canal en cantidad y calidad que le corresponda, según los derechos, entre por un marco partidor, que es una forma de distribuir el agua en el canal, y llegue al predio y llegue al campo donde yo te decía que jugaba con los pies en el barro. Eso es responsabilidad de la organización. Perfecto, perfecto. Entonces, la CONCA finalmente está muy metida en todos los temas que tienen que ver con el agua, o sea, están dentro de todo lo que está pasando. Y llevamos muchos años hablando sobre sequía, sobre problemas hídricos, sobre los derechos del agua, la reforma hídrica. Desde dentro de esta asociación, ¿cómo miran estos problemas? ¿Cómo lo han abordado? ¿Y qué creen ustedes que es lo que se viene con respecto a eso? Depende, me hablaste de varias cosas. Por ejemplo, sí, reforma al Código de Agua. El Código de Agua, el 6 de abril del 2022, se reformó después de una discusión de más de 10 años en el Congreso. Y que por aprobación unánime de todos, hecho bastante extraño, pero si llevaban 12 años tratando de ponerse de acuerdo, lo mínimo era que pudiesen votarla todo, se reformó y ahí trajo algunas particularidades, y una de las más importantes que trajo el código tiene que ver con los registros, los catastros, la importancia de que los usuarios tienen que registrar, catastrar y perfeccionar su derecho, ¿ya? Que es la parte legal y administrativa. En Chile, cualquier persona tiene que tener un derecho de aprovechamiento de agua para poder hacer uso del agua, ya sea agrícola, ¿cierto? O la sanitaria, ¿cierto? O para el consumo humano. Tiene que haber un derecho que lo entrega el Estado para que tú puedas hacer uso de esa agua. Si tú no tienes derecho y el canal pasa por tu propiedad, tú no puedes sacar esa agua, ¿ya? Y ahí es donde están las organizaciones de usuarios, valga la redundancia, organizando. Durante todos estos 10 años, la Confederación estuvo presente en la discusión, aportando desde la visión de los canalistas, como nos conocen, con esta discusión de la reforma, por un lado. Por otro lado, ¿cómo vemos este cambio climático, esta sequía? Sequía que yo creo que ya es la condición, ¿ya? O sea, cuando ya llevamos más de 10 años de sequía, claramente esta es nuestra realidad. Ya no creo que vaya a cambiar mucho. Y aparte que está tan en boga y que nos toca a todos al final, como no solo la agricultura, sino que estamos... Absoluto. Eso nos obliga a muchas cosas. Nos obliga primero a modificación en los cultivos, ¿cierto? Hoy día nosotros estamos viendo cultivos que se están yendo hacia el sur, ¿cierto? Cuando antes jamás pensamos que ese cultivo se iba a poder dar en el sur. ¿Por qué? Porque el cambio climático hace que el desierto esté avanzando, ¿cierto?, hacia Santiago, y lo vemos con las altas temperaturas, ¿cierto?, y con la disminución de lluvias y la disminución de nieve. Eso hace también que cambie la forma en que nosotros, como canalistas, vemos y gestionamos el agua. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo nevaba, esa nieve se derretía. ¿Cuándo se derretía? Octubre, noviembre, diciembre, y esa agua duraba hasta marzo. Hay una regularidad en los efectos climáticos. Hoy día tenemos menos nieve o de mala calidad. ¿Qué significa que la nieve sea de mala calidad? Que está nevando en tiempos donde antes no nevaba. Por ejemplo, en agosto. En agosto cae 1 metro de nieve y al mes hacen 30 grados. Claro. ¿Qué pasa con esa nieve? Se derrite, el deshielo se viene inmediatamente, por lo tanto a mí el agua ya no me va a alcanzar para febrero, marzo, sino que yo en diciembre, enero tengo menos disponibilidad de agua para el riego, lo que nos obliga a buscar otras formas de contener o de acumular esa agua, y es cuando los embalses, ¿cierto?, cumplen un rol fundamental. ¿Dónde están los embalses? Necesitamos embalses, y cómo nosotros como organización nos reunimos con distintas autoridades para potenciar este tipo de inversiones, ¿ya? Pero también tenemos que preocuparnos de pérdidas dentro de nuestro canal, ¿cierto? Los canales son como una manguera, ¿cierto?, que llevan el agua. Si la manguera tiene hoyito, yo pierdo el agua y me llega muy poco al final. Eso se llama infiltración, se infiltra efectivamente al acuífero y vuelve a la tierra, pero no llega hacia donde necesito yo que llegue, que es al predio. Por lo tanto, ahí es donde el agricultor tiene que invertir mucho en infraestructura, que el canal tenga condiciones, ¿cierto?, que yo no pierda el agua, pero además en inversión y en tecnología, que es medir cuánta agua tengo disponible, ¿ya? Antes teníamos mucha agua, por lo tanto esa no era una preocupación.
La preocupación era cuántos minutos le dábamos al riego, se regaba por botado, ¿cierto? Por inundación. Hoy día eso es muy loco pensarlo así. Hoy día el riego es controlado, es por goteo intrapredial, ¿cierto? Jamás se te ocurriría ver inundación. Eso hasta pocos años se hacía. De hecho, y que te tomo el punto, 100% de acuerdo. Yo soy agrónomo también, entonces te entiendo. Pero pasa que hay campos que todavía tienen tanta agua que es la costumbre seguir regando así y lo siguen haciendo. Pero son los menos. Son los menos, son los menos. Por lo tanto, nos obliga a la organización y a los canalistas a medir, porque es la única forma que tengo para yo tomar una buena decisión. ¿Dónde medimos? Medimos cuánta agua va pasando en el río, medimos cuánta agua va sacando ese canal, ¿cierto? Para ver si estamos sacando bien según los derechos que tenemos, pero además porque tenemos que tomar decisiones más duras, entrar en turno. O sea, hoy día tenemos esta cantidad de agua, te voy a inventar, 10 agricultores, no nos alcanza el agua. Entonces primero riegan 5 y después riegan 5. ¿Ya? Esa es una fórmula y para eso yo tengo que medir y eso es una fórmula que me he tenido que ir adaptando a eso. Y hay que tomar decisiones más duras, de decir, ok, tengo 20 hectáreas, ¿cuántas salvo? El agua no me alcanza para las 20. ¿Salvo 10 y me quedo con 10? O eso es cuando tengo una plantación, pero si tengo un cultivo anual, bueno, ¿cuál es el cultivo que puedo poner? Puedo poner, hoy día, por ejemplo, tú ves maíz y ves tomate que se riega con cinta. Tú decís, yo, digo hace 10 años o hace 15 años, yo corría por entre medio de los tomatales y los maizales con mucha agua porque se regaba por botado. Hoy día eso jamás. Ya no nos podemos imaginar un maíz que no sea regado por cinta o un tomate que no sea regado por cinta. Por lo tanto, nos ha obligado a que los mismos cultivos, ¿cierto?, vayan transicionando a tener mejor uso del recurso hídrico y los canalistas mejorar la gestión que tenemos. ¿Ya? O sea, hoy día nosotros tenemos que medir cuánta agua va pasando, cuánta agua tenemos disponible y tratar de hacer proyección. ¿Cuánta agua, hasta cuándo me va a alcanzar esta agua? Porque estamos partiendo una temporada de riego alrededor del 15 de septiembre. Ya, parte una temporada de riego. Ya, pero ¿qué va a pasar en diciembre? Claro. ¿Qué pasa si tú quieres poner un cultivo de verano? Y bueno, algo tendrá que decir esa organización o esa junta de vigilancia. Ese trabajo también lo hacemos nosotros, de tratar de proyectar para que puedan invertir, comillas, más tranquilo, o que puedan tomar decisiones duras como la que te estoy diciendo. Y lamentablemente, el que es agricultor, yo siempre lo he dicho, es como la ruleta rusa, juegas un color o juegas otro color. Si hay frío, era mucho. O era fuera de temporada, o melé. No, necesito era frío, pero no en esta época, las necesito en esta otra época. Claro. Necesito calor, pero no en esta, necesito agua. Entonces, al final, el agricultor es alguien que apuesta todo el año. Exacto. Porque bien sabemos que la producción de un año es la que te permite mantenerte, pero ahí te di 2 ejemplos: falta de agua, falta de frío, exceso de frío, poca agua, puede hacer que tu producción se vaya a cualquier parte. Por lo tanto, nosotros como canalistas también debemos y tratamos de entregar la mayor información para que los regantes puedan tomar decisiones y no equivocarse, o que esta ruleta rusa no les golpee tan duro. Como ajustarlo lo más posible para que, claro, como dices tú, no les golpee tan duro. No les golpee tan duro, sí. Y Catalina, ¿piensas que al final estas reformas que tienen que ver mucho con lo que me comentabas tú, medición, regulación, todo esto es muy teórico de alguna forma y pasarlo a la práctica quizás es un poco más difícil? ¿Cómo tú ves esa brecha que hay entre pasarlo a la práctica, sobre todo porque hay agricultores de distintos tamaños? Entonces, ¿cómo lo han ido viendo ustedes desde la CONCA? Hoy día las organizaciones de usuarios de agua han demostrado, partamos que las organizaciones de usuarios son las que distribuyen el agua en Chile. Eso déjalo súper claro, porque de repente la gente dice, no, es que la DGA, que es la Dirección General de Agua, o que la DOH, que es la Dirección de Obra Hidráulica. No. Quien reparte el agua son las organizaciones de usuarios de agua. Es verdad, te fiscaliza la DGA, ¿cierto?, que se haga bajo ciertos criterios y condiciones. La DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, también puede estar encima, pero quien lo distribuye son las organizaciones de usuario de agua. Y de un tiempo a esta parte, por supuesto que se han venido profesionalizando, pero es la necesidad la que te obliga a profesionalizarte. Cuando tenemos agua en exceso,
medirla no era tan importante, si se perdíamos un 30% no importaba porque nos sobraba, ¿cierto? Si mi toma en el río o la compuerta no estaba tan buena, no importaba tanto. Bueno, a medida que va disminuyendo el agua disponible que tenemos para el agro, por supuesto que se va profesionalizando la organización, y eso permea también hacia el agricultor, porque en el norte, por ejemplo, donde se mide cada litro, ¿cierto? Donde sabemos perfectamente cuánta agua va pasando, por qué compuerta se va a sacar, para llegar al agricultor, si el agricultor no se riega por botado, no le va a servir esa cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, una cosa llama a la otra, y sí, hay organizaciones muy organizadas, como su nombre lo dice, y hay otras organizaciones que no están tan organizadas, y ahí es donde nosotros, como CONCA, incentivamos y apoyamos a que se vayan organizando, porque al final, mientras más organizado y más profesional está, la gestión que ellos logran hacer y la llegada hacia el agricultor, por supuesto que va a ser mejor, y vamos a terminar con una mejor agricultura. No, absolutamente. Usted, corrígeme si me equivoco en el número, tienen alrededor de unas 4.000 organizaciones. Mira, oficialmente la Dirección General de Agua habla de 4.000. Esas son organizadas y registradas por la DGA. Perfecto. Pero hay un grupo no menor no oficial, que no está registrada, que le falta una cosa administrativa, un documento, que funcionan de hecho. ¿Qué significa eso? Distribuyen el agua, cumplen con pero no están con sus documentos al día ni registrados por la DGA. Claro. Y ahí hablamos de entre 6.000, 8.000 organizaciones en total, es casi el doble. Exacto. ¿Y por qué no están organizadas o por qué no están registradas? Pueden haber muchos motivos, pero no olvidarnos que la Dirección General de Agua es bastante lenta en sus trámites, por lo tanto te podéis demorar 20 años en un proceso de registro. Entonces, y apuntando a ese número, que ya ustedes tienen el conocimiento de cómo funcionan más o menos estas organizaciones, ¿hay alguna forma de tener una idea generalizada de lo que pasa en Chile con las organizaciones a cargo? ¿O es algo más puntual? Porque por ejemplo, ¿tiene algo que ver lo que está pasando en una organización en el norte de Chile con algo en la Araucanía? ¿Son muy distintas? ¿Hay algo que sea transversal? Transversal, exacto. Mira, la diversidad de climas y del territorio chileno hace muy difícil que todas funcionen igual. O sea, la realidad del norte es diametralmente distinta a la del sur. O sea, yo hasta hace poco conversaba con unos regantes de la cuarta región que me hablaban de un caudal muy grande. Estaban hablando de un río, de un caudal muy grande. Entonces Yo le pregunto, ¿cuánto es el caudal? Y me dice, 3 metros cúbicos. Y yo le digo, perdona, pero 3 metros cúbicos, para mí, que es Maule, es un tamaño de un canal, no de un río. Exacto. Entonces, esas diferencias hacen que la realidad sea muy distinta. Pero algo que sí que te podría decir yo que es transversal a las organizaciones, es que somos organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Que las directivas y todos en general trabajan ad honorem, o sea, por el hecho de tú tener, yo siempre lo comparo con un club deportivo, ¿ya? O sea, la gente tiene derechos sobre un canal, nos juntamos todos los que tenemos derechos, y ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Claro. Hoy hay que arreglar el canal, ponemos una cuota. Hoy hay que hacer una obra un poco más grande, pongamos una cuota extra. Hoy hay que limpiar el canal, ok, veamos. Hoy básicamente así funcionan las organizaciones de usuarios, ¿ya? Por lo tanto, la componen los mismos regantes, los mismos usuarios son los asociados a la organización, ¿ya? ¿Y estas operaciones con respecto a un canal o a una fuente de agua están 100% financiadas por los usuarios? ¿No tienen financiamiento del Estado? No, son 100% autofinanciadas, autoadministradas, ya todo en el marco legal que nos da el Código de Agua, ¿cierto? Donde establece muchas funciones y muchas obligaciones que tienen que cumplir las organizaciones de usuarios. Cuando entra el Estado, efectivamente hay algunas fuentes de financiamiento que permiten hacer obras, por ejemplo. Y tal como está para los agricultores a nivel intrapredial, que es la ley de riego, ¿cierto? Que es la ley de fomento al riego, que permite que la gente postule a obras como riego por goteo y ese tipo de cosas. Existen financiamientos para obras extraprediales, para mejorar compuertas, revestimiento y ese tipo de cosas. Ahí entra el Estado,
que te financia con un incentivo, te da un porcentaje y la organización da otro porcentaje, y para poder acceder a eso debes estar registrado y tener todos tus antecedentes como ok, en regla, como lo estipula la ley. Perfecto. Voy a hacerle una mención a la empresa que apoya este programa. Así que, ¿quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22-639-0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl, o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Seguimos en el segundo bloque de La Conversación del Diario Agrícola con Catalina Castro Amenábar, la secretaria general de CONCA, la Confederación de Canalistas de Chile. Catalina, según lo que estábamos conversando en el primer bloque, tú me contabas más o menos de qué se trataba CONCA, qué es lo que hacían, me detallaste súper bien cada aspecto que ven como a nivel nacional. Me gustaría que desde tu posición de secretaria general me dieras o me contaras cuáles son los lineamientos que tiene. Entiendo que partiste el cargo desde hace poquito, que me cuentes esa parte y de cómo se han ido complementando con las discusiones con el Congreso, con el gobierno. Si me puedes contar un poco de eso. Bueno, sí, como decías, yo asumí este desafío hace un par de meses, un desafío difícil por varios motivos. La agricultura en general es machista, el riego no deja de serlo, ¿ya? Entonces, abrirse un espacio es complejo y uno tiene que validarse, que uno sabe, que uno entiende, así que ese como desafío personal mío lo asumí. Y me gusta mucho cambiarle un poco la cara al riego. Después, justo vino un cambio de gobierno, ¿ya? Y los cambios de gobierno nos obligan a nosotros como gremios en general a partir nuevamente las conversaciones con las autoridades nuevas que ingresan al Congreso. Por lo tanto, nosotros venimos en una seguidilla de reuniones con ministros de Agricultura, ministro de Obras Públicas, director de la DGA, todos los actores políticos importantes, y también con las distintas comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Bueno, buscamos, uno, que conozcan este gremio, ¿cierto? Y que uno pueda llevar la realidad de los canalistas, el conocimiento que tenemos histórico, a las discusiones de políticas públicas o a las discusiones de propuestas de leyes, ¿ya? Muchas veces vemos que se discute una ley y que uno dice, ¿a quién se le ocurrió esta ley? Que no hace mucho sentido con el territorio, que puede hacer sentido con una parte muy acotada, pero no es transversal. Bueno, ahí es donde estamos nosotros participando y entregando nuestra visión y nuestra opinión. ¿Cuáles son nuestros lineamientos que van muy de la mano con lo que te acabo de comentar con las autoridades? Tiene que ver, uno, con visibilizar el rol de las organizaciones de usuarios. Ya, como te decía, la Confederación de Canalistas tiene más de 80 años y el problema que tienen los canalistas y los agricultores es que trabajan calladitos. Siempre trabajamos callados. El agricultor trabaja solo, le vino la lluvia, no importa, voy a salir adelante, y sale. Cuando queda una embarrada gigante es cuando los vemos. Y te voy a poner otro ejemplo. Llevamos 10, 12 años de sequía. El 2023
inundaciones tremendas. ¿Tú viste a los agricultores o a los regantes que cortaron la carretera, ¿cierto? Y que hicimos una protesta y una marcha. No, porque ¿qué estábamos haciendo? Conectando los canales, haciendo lo que estaba a nuestro alcance para salir de ese periodo o situación en la que nos encontramos. Y cuando hablamos de riego y hablamos de agricultura, hablamos de alimento. Ya lo que hacemos nosotros es la alimentación que va a llegar a tu mesa. Por lo tanto, yo no puedo estar diciendo, oh, vengan, ayúdenme. No, tengo que hacer lo posible por salir lo antes posible con eso. Entonces, el principal foco hoy día está puesto en decir, ok, nosotros tenemos un rol importantísimo en esta cadena, no solo en la cadena de la alimentación y en la cadena de la producción, en la economía. ¿Ya? O sea, nosotros movemos la economía y todo lo que conlleva, el transporte, ¿cierto? Todo lo que está asociado al agro. Es visibilizarlo, ¿ya? Uno, para que la gente entienda que esa lechuga que compran en el supermercado, para que llegase ahí, recorrió muchísimos kilómetros, hay un esfuerzo tremendo, y en una de esas el costo de esa lechuga ni siquiera vale todo lo que recorrió para que llegue ahí. Claro. ¿Ya? Eso es como importante, visibilizar el rol que tenemos. Sumar a la mayor cantidad de organizaciones al gremio. ¿Ya? Hay organizaciones más pequeñitas, hay organizaciones que están recién formándose. Por ejemplo, en el sur no hay construcción de canales. Como te decía yo, están las fuentes naturales, que son los ríos, los esteros, que los conocemos. Y eso netamente porque el agua sobra. Porque llueve, claro, y teníamos claro. agua. Entonces es lo que estábamos hablando en el primer bloque. No se necesitan canales. ¿A quién se le hubiese ocurrido en los ríos tener un canal? ¿Qué sentido tenía conducir esta agua que no llegara, porque lo que hacemos es trasladar el agua desde un punto hacia otro punto, ¿cierto? Eso es lo que hacen básicamente los canales. ¿Para qué se nos hubiese ocurrido construir eso si hoy día si teníamos lluvia? ¿Ya? Entonces, en el sur se va a empezar a necesitar. Hoy día se está utilizando el agua subterránea, muchísimo, pozos, ¿ya? Cosas que nunca se habían visto antes en el sur. En el sur no, en el norte sí, y en el centro también. Sí. Una sobreexplotación, eso ya es para otra discusión, si está sobreexplotado, si está mal manejado el acuífero. Los acuíferos también son comunidades de agua. Ya legalmente se llaman comunidades de agua subterránea, y donde no hay una comunidad de agua es la Junta de Vigilancia, la comunidad que está arriba, la que tiene que ver con lo que está pasando bajo tierra. Pero es, como te digo, sumar más organizaciones. ¿Por qué? Porque hoy día, como te decía yo, tenemos organizaciones muy profesionales y otras no tan profesionales. Tenemos organizaciones que ya pasaron por esa situación, sobre todo las del norte, cuando empezó a disminuir su disponibilidad hídrica y tomaron decisiones, a veces se equivocaron y todo, hoy día lo manejan o lo controlan. Bueno, tienen mucho que contarle a las del sur, eso. A las que están recién, a la sexta, a la séptima, ¿cierto? Entonces, la idea es sumar y que haya transferencia tecnológica, por llamarla, entre las mismas organizaciones. Lo mismo aquellas organizaciones que están hoy día recién comenzando a ver si van a canalizar o no van a canalizar. Perfecto, tenemos mucho entre nosotros que aportarnos frente a la gestión diaria. Eso por un lado. Y por otro lado es el desafío de estar siempre encima en las discusiones legales, en las cosas administrativas. Ya, por ejemplo, la reforma al código estableció plazos que se vencen en el 2027, que si tú no hacías tal o cual documento administrativo, perdías tus derechos. Bueno, ahí es donde hoy día la CONCA tiene que estar conversando con el Congreso para que se amplíe ese plazo, gestionando a través de las mismas organizaciones o la Dirección General de Aguas, que sea más eficiente este proceso, que es un poco lento, para que toda la gente pueda hacer sus trámites y no perder su derecho, entre otras cosas. Entonces, yo me enfocaría como en la cosa más práctica del conocimiento entre nosotros, de apoyarnos como organizaciones de usuarios en la visibilidad, ¿ya? Que nos consideren, que voy a decir una frase que la digo mucho, pero es, si hoy día, si hay que hablar de agua en Chile, en esa mesa nosotros tenemos que estar sentados, sí o sí. ¿Por qué? Porque las organizaciones de usuarios no solo tienen agricultores, tienen sanitarias,
que también tienen derecho de aprovechamiento, tienen generadoras de energía, ¿cierto?, que también tienen derecho de aprovechamiento de agua. Poder generar la energía, tienen que tener un derecho de aprovechamiento de agua. Está hoy día el tema de las desaladoras. Bueno, ¿y qué pasa con esa agua? ¿Esa agua va a entrar o no va a entrar a este sistema hídrico o no? Bueno, si hablamos de agua, nosotros tenemos que estar sentados en esa mesa para Exacto. por lo menos opinar desde el conocimiento, desde lo que nosotros hemos visto o de lo que nosotros podemos creer o no creer. Absolutamente. Y me pasa mucho el primer punto que tocaste, que es un poco difícil el tema de la transmisión en cuanto a lo que están haciendo, o incluso más atrás aún, que yo te preguntaba qué es Conca al principio. No sé si mucha gente está enterada de lo que hacen, lo mismo que me decías tú, que al final todo derecho de aprovechamiento tiene que tener una organización alrededor de eso, y ahí es donde están ustedes. Entonces me parece fundamental que se sepa todo esto que se está haciendo, y bueno, por este lado tienen las puertas abiertas para ir comunicando lo que más se pueda, y sobre todo con lo que me decías tú, lo fundamental que es el agua para todos, y sobre todo organizarla y estar en la mesa donde se discuten los temas del agua hacia el futuro. Te agradezco esta instancia de hablar además con tiempo, porque de repente uno en 5 minutos no es capaz de expresar todo, pero además hoy día pasa algo que las organizaciones están en todas partes, y acá ustedes tienen el río Mapocho, que lo ven, pero acá hay compuertas y canales que pasan por debajo de Santiago que ustedes no lo ven, y eso está buscando llegar con agua a otra parte para regar algunos predios y algunos campos. Y eso que pasó en Santiago va pasando también en las zonas rurales, ¿cierto? Va creciendo la población y van construyendo sobre los canales, ¿cierto? Afectando la conducción del canal. Por lo tanto, lo que nosotros antes hacíamos, que era distribuir el agua para el riego, hoy día pasó a ser más complejo. Yo tengo que distribuir agua para el riego en la cantidad que te corresponde, en la calidad que te corresponde, porque tú vas a regar cultivos, ¿cierto? Vas a regar, hay normas que establecen que la agua tiene que tener cierta calidad. Están construyendo sobre, entonces yo ahí tengo que empezar a relacionarme con los vecinos, claro, qué está pasando, y en esa búsqueda de lo importante de visibilizar eso también. Yo siempre digo, si pasa un canal, deja ese canal. Si hay una servidumbre, se llama, que es el espacio entre el canal y el borde del canal, respétalo, porque si tú lo tapas, te vas a inundar. Claro. Y después cuando nosotros vemos inundaciones, te vas a inundar. Respetemos un poco la ruralidad o la agricultura con eso también. Los canales son como las venas que irrigan todo nuestro campo. Y de repente no lo vemos, lo tapamos, lo invisibilizamos, y después, si la lechuga va a costar 8.000 pesos, bueno, vas a tener que pagar 8.000 pesos, porque ya por donde regábamos esas lechugas no vamos a poder llegar a regarlas. Entonces, parte de hacer visible esto es un poco eso también. Es decir, ok, este canal lleva muchos años. Es más, el canal San Carlos lleva el nombre de San Carlos porque se construyó cuando estaba el rey Carlos. Oh, wow. Ya, por eso se llama Canal San Carlos. Es uno de los canales más, si no es el más antiguo que hay hoy día en Chile. Entonces, los canales estaban antes de que muchas veces llegara la construcción y las casas y todo. Por lo tanto, el visibilizar lo que hacemos con el agua es para que la gente también respete y valore el agua. Lo mismo que la contaminación. O sea, nosotros vemos cómo la gente bota lo que se les ocurre al canal, porque si yo no lo veo, ya no es mi problema, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, si boto la basura y se la lleva el agua, dejó de ser mi problema y pasó a ser el problema de otra persona. Y se termina haciendo verdaderos basurales. O sea, ejemplo Maipú. ¿Se acuerdan esa imagen para las inundaciones de maquinaria sacando basura? ¿Cosas insólitas que salían? No, yo trabajo en Maule, y nosotros una vez al año hacemos el concurso de qué es lo más raro que encontraron en el canal. ¿Quién lo encontró? Los celadores. Los celadores, su nombre es celar y cuidar el agua. Y son las personas que recorren el canal, abren compuertas, cierran compuertas, sacan los tacos, sacan la basura y todo. Entonces nosotros hacemos un concurso de qué es lo más raro que he sacado. O sea, yo he sacado
refrigeradores, sillones de 3 cuerpos. Eso significa que una persona lo tomó, lo cargó en un auto y no se le ocurrió nada mejor que meterlo en un canal. ¿Ya? Es una locura. Entonces, cuando la próxima vez que ustedes vean un canal, un cuerpo de agua, piensen que eso es muy probable que vaya a regar el alimento que después va a estar en la mesa de ustedes. Por lo tanto, no les recomiendo contaminarlo, porque al final están contaminando el alimento y estamos afectando a la agricultura del país, que mueve mucho la economía. Y la alimentación de todos nosotros, que Así eso es. finalmente eso. Oye, y quería preguntarte acerca de un tema que se relaciona con lo que me estabas contando recién, que es la explosión de las parcelas de agrado. Entiendo que eso es realmente un tema. Me gustaría que me cuentes desde tu lado cómo lo están viendo. Sacó suspiro. Mira, las parcelas de agrado es algo que explotó, por llamarlo de alguna forma, desde la pandemia. Exacto. Ya, o sea, la gente que emigró de la ciudad y dijo, yo no soy capaz de pasar encerrado en Santiago y necesito ir al campo, que yo lo veo muy, muy positivo, ¿cierto? Pero claro que hay afectación por varios puntos. Primero, porque estamos parcelando terrenos agrícolas, ¿ya? Y eso hace que la superficie para el cultivo agrícola disminuya, ¿ya? Hoy hablábamos de que en la zona de Melipilla, en los últimos 10 años había habido una reducción de un 40% de la superficie agrícola, ¿ya? Y ese terreno agrícola los terrenos se clasifican según la calidad del terreno, por llamarlo de alguna forma. Estamos utilizando muy buenos terrenos agrícolas en parcelas de agrado. Eso como punto uno. No es que la gente del campo diga no queremos que venga la gente de la ciudad, no, que venga, pero que tratemos de que no nos quedemos con menos superficie cultivable, ¿ya? Punto 1. 2, bueno, llegan, hacen parcelaciones, cortan los mismos canales, ¿cierto? Porque el canal pasa, te voy a poner un ejemplo, tú tienes, no sé, 10 hectáreas, una parcela chiquitita de 10 hectáreas que era productiva, y hoy día eso se transformó en un loteo de 20 claro. sitios de 5.000 metros. Exacto. El canal sigue pasando por ahí mismo, porque tiene que llegar con el agua. Esos 10 hectáreas ya no van a ser productivas, pero tengo que llegar con el agua al siguiente regante, ¿ya? Esas 10 parcelas lo más probable es que cerraron, con reja, cercaron, ya. ¿Cómo entra el celador a verificar que el agua pase, que no hay un taco? ¿Qué pasa si cada una de esas personas, y otra cosa que pasa, tengo un sitio de 10 hectáreas y se divide y a todos se le entrega 0,001 acción de agua? Entonces llega el dueño y dice, yo quiero mi acción de agua. No, ¿cómo te la entrego? Porque los campos, no es que yo vaya haciendo el canal en la forma para entregarle a todos los usuarios. El canal se hace en la parte superior del predio porque nosotros regamos por gravedad. Exacto. ¿Cierto? Por eso los canales tienen unas formas especiales. Por lo tanto, no, aunque yo quiera, no voy a llegar con el agua a esa persona. Y 0,0001, chuta, tampoco le va a alcanzar para llegar. Bueno, la gente empieza a intervenir los canales, a poner bombas, a poner tacos, porque si el agua pasa por aquí, yo tengo el derecho a sacarla. Entonces, ahí es cuando se va un poco complicando esta situación, pero sobre todo es por la mantención de los canales. El cómo yo mantengo ese canal, cómo hoy día yo entro a limpiarlo, físico de ingresar. Exacto. Ahora hay un portón, ¿cierto?, que es con un llamado telefónico, no sabemos a quién hay que llamar, mucho está el portón y está todo cerrado y no sé qué hacer, se construye hasta el borde del canal sin respetar lo que se denomina servidumbre de acueducto, ¿cierto? Cuando yo limpio un canal, los canales arrastran sedimentos, ¿cierto? Y muchas cosas que antes de que se inicie la temporada de riego yo limpio. ¿Y dónde dejo esa basura? En mi servidumbre, al borde del canal. Claro. Pero ese vecino, si eso es su jardín, no quiere que yo le ponga esa basura en su jardín. Obviamente. Pero ese es el lugar donde yo lo puedo poner. Después comienzan a decir, es que yo lo quiero entubar, ¿cierto? Para no verlo, porque si yo no lo veo, el problema se acaba. Entonces pongamos un tubo. ¿Cómo limpio yo el tubo? O sea, si yo te decía que tiran refrigeradores a un canal, imagínate tiran una bolsa y la bolsa queda al medio del tubo. Okay. Se va a inundar la misma vecina. ¿Y de quién va a ser la culpa? Del canalista, porque usted no limpió el tubo. Entonces al final
es complejo, pero nada que no sea conversable. De ahí las organizaciones de usuarios, yo creo que nos ganamos un premio, porque sí logramos acuerdos. Somos capaces de ponernos acuerdo entre nosotros cuando hay poca agua, somos capaces de ponernos de acuerdo cuando, por ejemplo, el 2023 en 3-4 regiones hubo inundaciones tremendas que rompieron infraestructura hídrica y logramos organizarnos de nuevo para regar en 2 meses. También podemos ponernos de acuerdo con los vecinos, ¿cierto? Y que el vecino logre entender que si se fue a vivir al campo hay algunas reglas del campo que hay que seguir respetando y teniendo. Así que es complejo, pero se puede conversar. Y disculpa, y Dale. estas conversaciones y esta instancia permitan que se entiendan los motivos, ¿ya? No es que uno sea pesado, no es que uno se quiera meter a su propiedad, como hay gente que ha dicho, es que tú quieres mirar mi casa. No, quiero... De hecho, justo eso te iba a comentar. Creo que a las mismas personas que les venden estos terrenos o estos loteos, qué sé yo, no sé si a ellos les contarán que todo esto tiene que ocurrir, de que están sobre un canal, qué sé yo, como... Eso yo creo que es una barrera bien importante para ustedes, como de comunicación con las personas que quedan dueños de estas parcelas de agrado. No, es parte de esta cultura, como no se dice, ¿ya? O sea, cuando empieza a ver el mismo celador, que esta persona que te digo yo que revisa los canales y los cuida, dice, oye, están haciendo una reja, parece que están dividiendo, y ahí recién ellos mismos empiezan a tratar de contactar a las personas para tratar de explicarles esta situación. ¿Por qué? Porque en los títulos de las propiedades no aparecen los canales. Cuando tú ves un título, no está dibujado el canal. Entonces, si tú compraste en papel y nunca fuiste a ver el terreno, Claro. No aparece nada. No aparece que hay un canal, no aparece nada. Entonces llega a tu propiedad y te encuentras con un canal que tiene una servidumbre y lo primero que dices es, yo lo voy a tapar. Claro. Yo lo voy a tapar porque esto a mí no me sirve. Entonces, el llamado también es, donde fueres, haz lo que vieres, ¿cierto? O sea, si tú te vas a vivir en el campo, haz lo que hace la gente del campo. Y si el vecino mantiene el canal, bueno, tendré que mantener ese canal yo también, porque una función tiene. Absolutamente. Qué importante es lo que me estás diciendo, porque al final, con todo esto que estamos conversando, me hace mucho sentido que esta organización, que es parte de la sociedad civil, que se organiza de una manera tan bien y que ha funcionado tan bien durante los años, al final se ve afectada por toda esta modernidad de alguna forma, pero modernidad que no se ha logrado traspasar bien la explicación de cómo funcionan al final las cosas. Y por eso uno de los objetivos de Conca ahora es eso, es decir, ¿sabes qué? Nos vemos en la obligación de contar. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero porque también podemos ayudar a alguien. O sea, si hay alguien que tiene un problema con un canal o con algo, decir, ya, pucha, por último sé a quién le puedo ir a hacer la pregunta de qué se hace frente a esta situación. Nosotros también hemos estado en conversaciones con parlamentarios para hacer propuestas para este tipo de situaciones que legalmente puedan ayudarnos a nosotros como organizaciones de usuarios, pero también al nuevo usuario de esa propiedad, ¿cierto? Ayudar y que quede más establecido, ¿cierto? Que estas servidumbres queden más establecidos para evitar este tipo de situaciones que sí o sí se van a seguir dando. Claro, sí o sí se van a seguir dando, sobre todo con la expansión de... Sobre todo además los centros que urbanos. como hablamos en el primer bloque, el cambio climático o la condición que vivimos hoy día nos dice que viene más lluvia en cortos periodos de tiempo, lluvia muy intensa. Exacto. ¿Cierto? Por lo tanto, eso a nosotros nos dice, ok, los canales no nos van a dar abasto, los ríos no van a dar abasto para aguantar, por llamarlo de alguna forma, la cantidad de agua que va a venir, y los canales, que en invierno cumplen un rol de colectores de agua lluvia, aun cuando no lo sean, ¿cierto? Porque en invierno generalmente los canales no tienen agua, está cortado el riego, claro. Pero cuando llueve sirven de colectores de agua lluvia, por lo tanto, ahí los vecinos vuelven a tener este problema, ¿cierto? Mucha lluvia, y lo que ellos pensaron que no servía para nada y que lo podían tapar, se dieron cuenta que era una forma de drenar su terreno, ¿cierto? Y de solucionar el tema de una inundación, por ejemplo. Entonces,
necesitamos visibilizar esto para que nos ayudemos entre nosotros con el rol que tenemos, pero también conversar con los vecinos. Exacto. Y ahí es donde entra otro trabajo que tiene que ver el trabajo que hacen las organizaciones a nivel comunal, a nivel provincial, a nivel regional, con las distintas autoridades. Otro que también da para otra conversación, pero tiene que ver con la efectividad que tenemos nosotros en medir el caudal de nuestros ríos. Nosotros medimos cuánta agua va pasando en el río para tomar decisiones de riego, ¿cierto? Entrar en turno, un millón de cosas, pero nosotros también somos los primeros que levantamos la alerta frente a una inundación. ¿Ya? Más que Senapred, más que todos los organismos, porque nosotros estamos ahí en el río, vemos el comportamiento, tenemos alerta, tenemos la información al día y alerta para tomar decisiones, y en muchos casos se ha visto que las organizaciones de usuarios son las que llaman a la autoridad y dicen, ojo, se va a salir este río o se va a salir este estero, porque nosotros estamos ahí en terreno. Entonces hay mucho más trabajo que el de conducir el agua hacia la propiedad, el predio para regar los cultivos. Exacto. Oye, Catalina, y para ir terminando, una pregunta que es como un poco más, ya que tú tienes esta experiencia y ya que Conca tiene toda esta experiencia, pienso que son un personaje fundamental para poder opinar sobre justo lo que estábamos hablando. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de que cada vez hay menos agua, llevamos todo este tiempo en sequía, entonces a futuro necesitamos más infraestructura, necesitamos mejor organización, necesitamos políticas que nos ayuden a que esto se ejecute. ¿Piensas que es un poco de todo lo que tenemos que ir haciendo para llegar a esa efectividad de uso del agua? Porque al final, y justamente hoy día lo publicábamos en el Diario Agrícola, somos un país exportador, básicamente. Pero estamos topando con esta parte del agua y pareciera que las cosas no avanzan en vías de que se facilite, que siga creciendo esto, que sigan habiendo más trabajo, que el agua llegue a todas partes donde se produce fruta, donde se produce vino. No sé qué piensas al respecto. Bueno, fueron varias preguntas. Sí, era como una grande como para englobar varias preguntas en una. Yo, y acá te voy a dar una opinión más personal, yo creo que acá faltan reales como políticas de Estado. ¿Ya? Que el Estado tome y diga, ok, acá ¿qué falta? Falta investigación, puede que sí como puede no, falta investigación, faltan estudios, falta acción. Porque si yo te enumero la cantidad de estudios, mesas estratégicas de no sé qué, y nos juntamos todos los actores y después viene el cambio de gobierno y lo que hiciste tú no estaba bien, había que hacerlo de nuevo. Entonces lo revisamos, lo revisamos. O sea, de estudios, colores. O sea, tenemos mucho estudio. Yo creo que acá falta la política de la acción, de decir, ya, ok, ¿qué tenemos hoy día? ¿Tenemos agua disponible? ¿Sabes qué? Sí, tenemos agua disponible. ¿Dónde está esa agua? Bueno, no sé, ¿está en el acuífero? ¿Saldrá más barato que la saquemos del acuífero y la usemos? ¿Tendremos que gestionar el acuífero mejor? ¿Tendrán que funcionar estas organizaciones del Estado? ¿Tendrán que de una vez por todas sentarse lo público y lo privado para llegar juntos a un acuerdo con el mismo objetivo? Que es decir, ¿sabes qué? El agua que tenemos no nos está alcanzando y tenemos que disponer del agua para esto, porque de eso depende parte importante de la economía de este país. Yo creo que sí, y ahí hay una palabra, a mí particularmente no me gusta mucho, porque es una palabra que ha sido muy utilizada y mal utilizada, que tiene que ver con la gobernanza. ¿Ya? Y la gobernanza básicamente es, bueno, tenemos que sentarnos todos los actores, y cuando digo todos me refiero a los que son, hay unos que se cargan más hacia un lado con respecto, más intransigentes en su posición, y otros, bueno, tenemos que sentarnos todos, pero tenemos que sentarnos a actuar más que a seguir haciendo análisis. Yo creo que la cantidad de estudios que hay son miles, y no de los últimos 5 o 10 años. Ya hay estudios, y como ejemplo, ¿cuánto demora un embalse en Chile? ¿25, 40, 45 años? 25 años desde el primer estudio. Yo te decía, yo soy de la región del Maule. El primer estudio del embalse Gran Lontué del año 70. Todavía,
La primera vez que se estudió y se dijo, Claro. necesitamos un embalse, ya. Eso fue el 70. Y hasta la fecha no hay ni un estudio más. No hay ni un estudio de factibilidad, de prefactibilidad, nada. O sea, falta acción. Eso es lo que yo creo que falta. Por parte de todos quienes participamos y somos actores importantes y relevantes en la gestión del agua en Chile. Catalina, te doy las gracias. Buenísima la conversación. Acabamos de conversar con la secretaria general de CONCA. Te agradezco por tu tiempo y ojalá que nos podamos ver de nuevo en esta conversación. Gracias a ustedes por el espacio, por esta conversación, como decía, con pausas y tiempos. Feliz de venir cuando ustedes lo estimen y de aportar desde lo que nosotros sabemos y hacemos el día a día. Muchas gracias. Gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.